es una caña de tipo nativa. La transportan en esta... ¿Cómo se ve el racimo? Están pequeñitos todavía y esta es la flor del plátano. Miren, esos serían los manglares, las cascadas. Bueno, aquí nos están preparando nuestro patacón con encocado. Miren qué delicia. Bueno, pues hoy sean invitados al Festival del Petronio Álvarez en el día de la inauguración. Aquí ya empieza la gente a saludar, vamos por todo este corredor, apenas vamos hacia la entrada al Petronio, pero todo este corredor está lleno de puestos que ya lo van a ir viendo acá en el video. Y ya les voy explicando de qué es este Festival del Petronio Álvarez, que lleva 27 años ya aquí en la ciudad de Cali y se ha convertido en un ícono tan importante que yo creo que va siendo ya más importante que hasta la misma feria de Cali. Miren, todo este corredor que vamos recorriendo son, yo creo que más de 1 kilómetro, y nos vamos dirigiendo hacia la entrada al Petronio. Pero vamos caminando y todo esto está lleno de puestos al lado y lado de todo, de artesanías, al arrechón, el tumbacatre. Ya después les explico bien de qué trata todos estos nombres. Bueno, y por aquí parece que ya vamos llegando al ingreso, vamos a preguntar si es por acá. Bueno, y aquí ya después de pasar un control, que no estuvo muy complicado, ya vamos ingresando a todo lo que es este Festival del Petronio Álvarez. Bueno, y acá lo primero que nos encontramos son todas estas exhibiciones o venta, porque aquí venden todo lo que es artesanal de la cultura del Pacífico. Miren estas canasticas, instrumentos, vestidos. Mira, por ejemplo, acá los mapas de los departamentos y el mapa de Colombia hecho en madera. Miren qué increíble. Todo lo que venden acá hecho en madera. Miren esta tubería que él está colocando allí, que es como en guadua, es la que le da la acústica a lo que es la marimba. Miren qué increíble este instrumento. Y acá vemos todo lo que es collares, vestidos, ropa y las típicas pañoletas del Pacífico, sombreros, todo lo que es artesanal del Pacífico lo encontramos acá al entrar al lado izquierdo. Miremos por ejemplo estos vestidos típicos muy bonitos. Miren los colores. El mejor dicho, este se llama el palenque. Esto sería un palenque. Esta es la representación del palenque. Bueno, entonces acá en el Festival de Petronio nos encontramos esto que es una representación del palenque. Es la típica vida del Pacífico, todo lo que hace parte de su cultura. Esta sería como la capilla. Lo que pasa es que como apenas estamos empezando el festival, pues todavía se está adecuando. Bueno, acá nos van a dar una explicación de el proceso de cómo se hace el biche. Inician nuestros sabedores, sí, nuestros campesinos, con el corte de la caña. La transportan, nosotros llamamos potrillo o canoa. Llegan a lo que es su vivienda y nos encontramos con el trapiche. Eran 4 personas que se encargaban de sacar el jugo de la caña. Después de que tengamos el guarapo de tanto moler caña, la guardamos y la fermentamos durante 15 días. Y de ahí pasamos a lo que es la destilación. Lo echamos en esta olla, ¿cierto? Aquí nos encontramos con el proceso de destilación, de ebullición. El agua hierve, el guarapo hierve, sube, se condensa, lo recibe y empieza a salir destilado por la flauta. Los productores siempre dejan en 33 grados de alcohol, 33 a 34 grados de alcohol. Y aquí tenemos una representación de todo lo que es la vegetación del Pacífico. Miren, estos serían los manglares, las cascadas. Y miren acá todo lo que es
lo que se da en el Pacífico, que es el guineo, el plátano, la piña, el coco y nada más y nada menos que el chontaduro. Esto es delicioso y muy único de esta región. Y acá vamos a entrar a todo lo que es la parte gastronómica. Esto es lo mejor de lo mejor. Y pues miren, encontramos, lo primero que nos encontramos son unas llaves para lavarte las manos, para llenar tus botellitas de agua. Y todo esto, lo que son los comedores y los lugares donde preparan toda esta comida deliciosa del Pacífico. Bueno, entonces acá tenemos a la izquierda, al entrar, es el pabellón de las bebidas. Muy interesante, allí es donde vamos a empezar a ver todo lo que es estos licores típicos del Pacífico, que ya se los explico. Y acá a la derecha, todo lo que es las comidas. Entonces, comencemos. Ya acá empezamos con todo lo que es todas estas bebidas. Esta fiesta, que se realiza cada año en el mes de agosto, es una ventana que muestra al mundo la música, gastronomía, artesanías y saberes ancestrales de la cultura afrodescendiente del Pacífico colombiano en Cali. Nombrado en honor a Petronio Álvarez, un destacado intérprete y compositor de música del Pacífico. El festival reúne a músicos, bailarines, artistas y visitantes de todo el país y el mundo. Los grupos folclóricos representan una variedad de géneros musicales como currulao, bambuco, chirimía, bunde, que resuenan con las raíces africanas y la historia de la región Pacífico. El festival también ofrece una plataforma para la gastronomía, el arte y la artesanía local. Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de auténticos platillos y participar en actividades interactivas que les permiten conectarse con la cultura afrocolombiana de manera significativa. Y acá podemos ver que todo este pabellón es de licores, pues los licores típicos del Pacífico, que es el arrechón, el tumbacatre, el biche. Vamos a hacer un recorrido por acá. Y acá tenemos el típico arrechón. Miren que es como una cremita, que ya ahora preguntamos de qué es que está hecho esto. Y aquí vamos ingresando a todo lo que es el pabellón de comidas. Vamos a mirar qué tanto podemos encontrar en este pabellón. Miren toda esta deliciosura del Pacífico. Miren este pescado apanado, las tajadas de plátano. No, esto está loquísimo, loquísimo acá. Miren estos pescadotes fritos. Miren toda esta ricura. Lo siento mucho si se están antojando. Papa rellena, empanadas. Miren esas tostadotas de plátano. Miren esta ricura. Wow. Miren qué deliciosura. Esto no es nada, no se imaginan el olor que se siente acá. Miren qué deliciosura. Bueno, y por acá nos pedimos la empanadita de camarón. Muy bueno. Y acá estoy probando una de jaiba. Mírenla. Bastante diferente el sabor. Bueno, aquí nos están preparando nuestro patacón con encocado. Miren qué delicia. Bueno, ya se vino nuestro patacón con encocado de camarón y lo sirven así.
pasiones de la música del Pacífico. Bueno, y así con ese pasillo de comidas, todo este corredor ya fuera del evento, me despido. Espero que les haya gustado muchísimo este evento que se da cada año. Todavía quedan 4 días de este evento para que vengan. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima.